Nos giramos y vemos a los mozos con las porras. Es un, vale, vamos a recibir. Después, lo del tema de Bolonia. Yo ya estuve, sobre todo dando bastante por saco con mi instituto, porque yo en aquel momento era el sindicato de estudiantes, sobre todo en el tema de la LEC, estuve en el desalojo de la UAP, y nada, son de decir que aquella lucha, en aquella manifestación que se hizo el día siguiente por la noche, fue enorme, salvo por, no sé qué hacía ahí un autobús de la rave, que eso va a cambiar al final. Yo creo que básicamente conciencia y falta más acción, que no solamente nos están recortando educación y sanidad, sino también al término de las personas mayores y a la gente que viene. Gente que se va y gente que viene, también le están recortando. Son de decir eso, muchas gracias. Es una carrera en la que nos enseñan a ser críticos, a tener opiniones propias, a respetar las de las demás, a poder dialogar, poder tener debates, discusiones constructivas. Y bueno, simplemente eso, que nos replanteemos qué tipo de educación es la que quiere el gobierno y qué tipo de educación es la que queremos nosotros. Yo considero que filosofía, aparte de porque a mí me gusta, ¿no? Pues considero que es una carrera bastante importante, que no se debe de eliminar de los institutos, que hay que motivar a los jóvenes a que piensen, a que tengan criterio propio, a que el día de mañana vean algo que no les guste y sean críticos y sean capaces de tener recursos de diálogo para combatir estas cosas, ¿no? Y bueno, simplemente eso, que nos quieren quitar el CAP. Yo no sé qué haré el día de mañana, porque si no puedo ser profesora no sé qué haré. Dicen la posibilidad de que se pueda hacer otro tipo de CAP para que, por ejemplo, pues sea profesora de historia. Yo no tengo ni, perdón la expresión, pero ni puta idea de historia, no sé qué les voy a enseñar a mis alumnos. Y bueno, para que veamos cómo está yendo todo y el tipo de educación que nos quieren dar. Hola a todos, yo soy profesor de formación ocupacional. No sé si alguien que está parado ha intentado hacer un curso últimamente. Si lo ha intentado, no lo habrá encontrado, porque hay una reducción altísima de cursos para parados. De hecho, en Cataluña hay unas academias oficiales que pertenecen a la Generalitat, bueno, al SOC, que son los CIFOs. Aquí en Hospitalet tenemos uno, el CIFO que se dedica, bueno, a diseño gráfico. En Vall d'Hebron está el de informática. Pues estas academias les han recortado un 50% de los cursos. Pero eso no es lo peor, porque luego hay academias que son privadas, que están asociadas al SOC, y es que estas ya ni siquiera tienen cursos. En abril tenía que haber aprobado cursos y no tienen ninguno. Y no busquéis, porque hasta septiembre, si todo va bien, no habrá ninguno. Entonces estamos hablando de que gente que está parada, que haciendo un curso de 400, 500 horas podría reciclarse un poco y tener más posibilidades para trabajar, tampoco lo tiene. Entonces hay que darse cuenta que la ramificación de todo esto llega mucho más allá de lo que nos podemos pensar. Yo me encuentro con gente que viene triste, que viene con muchos problemas y sale de los cursos contenta y con alguna posibilidad más de trabajar, y esto ya se acaba también. No les interesa formar a nadie más. Y bueno, solo era esto. Yo no voy a hablar de los recortes, porque los recortes forman parte del robo, y el robo tiene que ver con la privatización del dinero público que este capitalismo depredador está introduciendo en los últimos tiempos. Pero sí que quisiera decir algo sobre la relación constitutiva entre democracia y educación pública. Es decir, no hay democracia sin educación pública y tampoco hay educación pública sin democracia, ¿no? Desde el 15 de mayo hemos tenido algunos días muy hermosos. Para mí ayer fue un día muy bonito. O sea, verlos entrar en helicóptero a mí me pareció muy bonito. Que lo tengan un poquito difícil, que sientan un poquito de vergüenza, que lo tenían demasiado fácil. Cada vez que se hablaba del déficit de legitimidad que este chiringuito que llaman democracia tenía, todos decían que sí, que ya faremos una reflexión para apropar els polítics a la